Ponencia de la doctora Natalia Márquez Ibacevich. Diabético. En primer lugar, quiero presentaros a una persona, a una especialista, a una oftalmóloga, a una especialista en retina, a la doctora Natalia Márquez, que ella ejerce su profesión en el Hospital de Arayuelo, en el Servicio Extremeño de Salud. Es miembro de la Sociedad Española de Retina y Vitrio. Es una gran defensora de la formación de los pacientes y de las familias. Y bueno, pues simplemente me gustaría darle las gracias y la palabra. No sé si me escuchas, Sí. Natalia. Sí, Andrés, te ¿Sigo? escucho perfectamente. Bueno, ¿Me un escuchas gusto perfectamente? por Mm. conocerte en persona, que siempre habíamos hablado, pero no nos poníamos cara. Lo primero, felicitaros por el teléfono del ojo y por el distintivo. Me parecen acciones fantásticas. Y en esa línea creo que hay que trabajar porque no solamente importa el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, sino también llegar a ayudar al paciente que ya tiene el problema, ¿no? Y eso creo que es súper interesante. Bueno, yo os voy a contar de una manera lo más sencilla posible lo que representa para nosotros el edema macular diabético. He preparado una pequeña presentación que tiene más que texto, imágenes, para que si al final de la charla podemos saber lo que es, yo ya estaré satisfecha, ¿vale? Por favor, me podéis interrumpir en cualquier momento, preguntar en cualquier momento, porque no pretende ser una ponencia, sino que pretende ser una charla un poco interactiva, ¿vale? Entonces yo, si me dais permiso, voy a entrar voy a compartir pantalla. Así podéis ver un poquito lo que os quiero contar y me vais parando, pero cuando queráis, con lo que queráis, ¿vale? Adelante, Natalia. Vale, bueno, vamos un poquito adelante. Bueno, la idea surgió junto con Andrés porque la Sociedad Española de Retina y Vitrio está trabajando en un proyecto dentro de un plan estratégico que intenta llegar mejor al paciente. Entonces, hemos elaborado una serie de planes con asociaciones de pacientes. Y en este caso Andrés nos planteó ese reto, el del edema macular, y nosotros le comentamos, le dijimos, para nosotros es un reto abordarlo y para los pacientes también lo es afrontarlo, porque son múltiples los factores con los que nos encontramos. Y vamos adelante. Todos conocemos en este foro la situación epidemiológica actual de la diabetes. Es una patología con alta prevalencia, con alta incidencia y prevalencia creciente, y la retinopatía diabética es la complicación ocular más frecuente y grave de la diabetes, ¿vale? Y el edema macular es la causa más frecuente de disminución visual de los pacientes diabéticos. Y es el que causa la discapacidad visual severa en adultos de edad laboral en países desarrollados, la principal causa. Hablamos de adultos en edad laboral. Entonces, es un problema serio, pero a nivel sociosanitario. Tiene una prevalencia elevada y creciente y según la Federación Internacional de Diabetes se puede manifestar de inicio en un 11% de los pacientes, pero si el paciente ya tiene 20 años de diabetes, puede aparecer hasta en un 30% de esos pacientes, con lo que veis que su incidencia y prevalencia es altísima. Esto genera para nosotros tres problemas básicos. Lo primero, la cronicidad oftalmológica. ¿Qué llamamos a eso? A que antiguamente el edema macular diabético y la retinopatía diabética se abordaba de otra manera. Y generalmente eran pacientes que venían a la consulta, se les veía y se espaciaban sus visitas y tal. Ahora con los nuevos abordajes terapéuticos, esto generó que el paciente viene mucho a la consulta, le vemos mucho, le tratamos mucho y se produce una sobrecarga asistencial. Y de cierta manera nos impide actuar adecuadamente o de la manera óptima. Eso nos obliga a otro reto, a optimizar lo que tenemos. Es decir, hay un montón de recursos nuevos, hay un montón de fármacos nuevos, hay un montón de métodos de diagnósticos nuevos. Pero claro, hay que organizarnos mejor para poder usarlos más rápido y más eficientemente. Y lo tercero, de lo que habló Andrés al principio, que quizá para mí a día de hoy es un tema muy importante porque el paciente con discapacidad
cuando, como dijo él, viene con un bastón o viene en silla de ruedas, nosotros entendemos que es un paciente discapacitado, pero el paciente con una discapacidad visual por edema macular diabético se presenta a la consulta como una persona normal, caminando, con un móvil y tal, y no entendemos realmente la situación de ese paciente. Y muchas veces los profesionales somos los primeros en no darle esa atención especial en el sentido de ofrecerle una asistencia, además de la médica y de la terapéutica, adicional para ayudar a que esa persona pueda realizar mejor las tareas que su visión permita y potenciar el pequeño porcentaje visual que tenga. Bueno, quitando todo esto, vamos ya a entrar en la materia, ¿vale? ¿Cómo vamos a definir o qué es el edema macular diabético? Y a partir de aquí os juro que se acaba todo el texto y empezamos con las imágenes. El edema macular diabético es un cuadro clínico caracterizado por el engrosamiento de la retina en el área macular, de causa multifactorial, o sea, son muchos los factores que hacen que la retina central se vuelva más gorda, ¿sí? Como consecuencia de cambios microvasculares que comprometen lo que llamamos la barrera hematorretiniana y en cuyo desarrollo participan muchos factores. El principal, y ahora lo escucharéis un montón, el factor vascular de crecimiento endotelial, o VEC, que llamaremos, y las citoquinas inflamatorias, y en su evolución se ve modificada por otros factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, independientemente de los factores propios, como el microvascular, el factor de crecimiento vascular y las citoquinas inflamatorias, está el adecuado control metabólico. Aquí es importante hablar de que el control metabólico no solamente es importante en cualquier momento, sino que especialmente a través de 2 grandes estudios se detectó que el control metabólico de inicio es esencial y guarda como un efecto memoria para el resto del tiempo. Entonces, en cuanto tengamos un paciente diabético, es esencial intentar ese control. Carmen es quien más nos va a hablar del tema, o sea que yo esto lo dejo ahí candente. Otros factores de riesgo es la hipertensión arterial, la dislipemia, pero 2 fundamentales, el tiempo de evolución de la diabetes y la gravedad de la retinopatía. Hablamos de factores de riesgo para el edema macular diabético. Y otro esencial, especialmente si somos mujeres, es el embarazo, ¿vale? O la intención de desear. Por otro lado, el edema macular diabético a día de hoy sigue siendo un diagnóstico clínico, pero nos valemos de lo que llamamos imagen multimodal. ¿Para qué? Para poder clasificarlo y tipificarlo, porque ya veréis que no todos los edemas se van a tratar ni abordar de la misma manera. Entonces, en un examen básico de edema macular debemos tener varias cosas, pero hay 3 que son insustituibles e infaltables. La primera es la exploración de agudeza visual, lo que llamamos la máxima agudeza visual corregida, que es intentar la mejor visión de ese paciente. Si contamos con un optotipo ETDRS, que no todo el mundo lo tiene, sería lo ideal, pero bueno, pues una exploración de agudeza visual con su adecuada corrección al paciente, una exploración de fondo de ojos, que ya dependerá de la preferencia del oftalmólogo, pero entendemos que la biomicroscopía del fondo de ojos es la más acertada en el edema macular, y para nosotros la prueba esencial, y los que tenéis alguna maculopatía estaréis familiarizados con ella, es la tomografía de coherencia óptica, ¿vale? El OCT, que es un aparato que funciona con luz, se llama interferometría de coherencia óptica, produce un reflejo en la retina y nos devuelve una imagen. Es decir, es inocuo, no radia al paciente, se lo podemos repetir las veces que necesitemos, requiere poca colaboración dentro de lo que cabe, y lo más importante que tiene, y lo veremos más adelante, es que es objetivo, es decir, podemos medir cosas en él, ¿vale? Y luego viene la angiografía fluoresceínica, que nosotros como sociedad entendemos que por lo menos debemos contar con una angiografía basal, o especialmente si se va a planificar un tratamiento con láser, y luego ya exploraciones más avanzadas como son la angio-CT. Tanto la angiografía fluoresceínica como la angio-CT tienen mucha importancia porque nos permiten ver las estructuras o la estructura vascular, ¿vale? Cada una a su manera, y la angiografía fluoresceínica de campo amplio nos permite un adicional de ver la isquemia de la retina, que también puede ser útil a la hora del abordaje terapéutico. Bueno, yo acá os pongo una serie de imágenes. Esto en realidad es una persona, un oftalmólogo haciendo un screening en una retinografía a distancia. ¿Y por qué lo he puesto? Aunque no es esencial en el diagnóstico del edema macular diabético, a día de hoy nosotros, con el incremento de la diabetes y de la retinopatía diabética, tenemos una afluencia de pacientes muy importante. Entonces, poder hacer un screening
y seleccionar qué pacientes debemos ver sí o sí inmediatamente es esencial, no descartando, pero pudiendo darle margen a aquellos pacientes que no necesitan una atención inmediata. Por eso, aunque estas pruebas a veces como pacientes podemos ser un poco más reticentes, tenemos que comprender que son para nosotros de extrema utilidad, porque nos permiten hacer a priori un screening, es decir, este lo tengo que ver hoy y este si lo veo mañana puedo estar más tranquilo, ¿vale? Esto es una biomicroscopía de fondo de ojo con una lente de 90 grados, ¿vale? Esto es una retinografía, esa es otra cosa muy importante, que es documentar fotográficamente la imagen del paciente, porque muchas veces entre oftalmólogos y otros describimos de una manera o de otra, pero cuando hay una imagen fotográfica, la descripción es inconfundible, porque aquí existe la fotografía y la podemos comparar en la siguiente exploración, ¿vale? Y esto sí es la imagen de OCT, que sí, que como digo, si soy paciente de retina estaréis muy familiarizados. He puesto la imagen de una OCT normal, porque nos vamos a centrar en ella para que luego podamos ver lo que es patológico y lo que no. Y nos vamos a detener aquí, y creo que podéis ver, la OCT nos permite hacer como si fuera un corte histológico de la retina, y ver todas sus capas, y luego algo que antiguamente no éramos capaces de objetivar, que es la interfase vitreoretiniana, y que nos ha abierto a la posibilidad ya de una clasificación más avanzada en el edema macular diabético. También nos permite ver las capas externas de la retina, que son esenciales a la hora de valorar el pronóstico de un tratamiento, ¿vale? Pues vamos a seguir. La angiografía fluoresceínica, como os dije, que nos permite ver la vasculatura, las áreas de isquemia y, en el caso de ser necesario, planificar una terapia con láser. Y finalmente, lo que llamamos la OCTA, que es ya una técnica más moderna asociada a la OCT. Y todo junto, en conjunto, esto se llama imagen multimodal. ¿Qué es? Es tener varios métodos complementarios para poder ponerle un nombre y un apellido a ese edema, a ese engrosamiento macular, y poder decidir cuál va a ser la mejor opción terapéutica, ¿vale? Bueno, con todo esto y con todas las pruebas hechas, vamos a clasificar el edema. Antes he querido citar la clasificación de la retinopatía diabética, ¿vale? Antiguamente usábamos la clasificación ETDRS, a día de hoy se utiliza la clasificación internacional de la retinopatía diabética, que ahí la tenéis, sin retinopatía, no proliferante leve, no proliferante moderada, no proliferante severa y retinopatía diabética proliferante, ¿vale? Pero ya entrando en materia de edema macular, vamos a citar la antigua clasificación ETDRS, para que veáis un poquitito. Esto sería una imagen o una fotografía de fondo de ojos, esta es del nervio óptico, los vasos, la zona macular, y nosotros vamos a llamar edema macular al engrosamiento retiniano, y según se encuentre localizado más cerca o más lejos de un área, será clínicamente significativo o no clínicamente significativo. Esa clasificación a día de hoy, en el tiempo del láser tenía muchísima importancia. A día de hoy es bastante menos importante que las clasificaciones que vamos a ver subsiguientes. La clasificación angiográfica, que es la del contraste, nos permitía también clasificar a edema en varios factores, en edema focal, multifocal, difuso o mixto, según las áreas de fuga que tenía ese contraste, ¿vale? Y finalmente hay otra clasificación, o hay varias más, la clasificación LED, que nos dice si el edema es central, paracentral, está alrededor del centro, o es marginal, no está en el área macular, está en el área macular pero fuera del centro, ¿vale? Existe otra clasificación que se llama SAVE, que aúna la clasificación de OCT con la clasificación angiográfica, pero no la he citado porque es compleja, y nos vamos a ceñir a esta clasificación, que es la basada en el artículo del doctor Panoso, y es una clasificación basada en el OCT, que es la prueba, digamos, básica o infaltable en un edema macular. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es objetiva, sensible, reproducible, no invasiva y es cual y cuantitativa. O sea, podemos ver cambios, pero además los podemos medir, ¿vale? Y atendiendo a la morfología del edema, vamos a tener tres tipos: el engrosamiento simple, el engrosamiento cistoideo y el desprendimiento neurosensorial. Pero esto no es que venga solo, es que pueden estar los tres a la vez, y como he citado un ejemplo aquí veis los tres tipos de edema. Vemos un engrosamiento simple, vemos un engrosamiento quístico y vemos un desprendimiento neurosensorial. Es decir, que aquí están los tres factores juntos en ese paciente. Si no sé si recordáis la imagen anterior, donde no había ningún tipo de quiste, ni espacio ópticamente vacío, ni puntito dentro de la retina. Y el grosor era el adecuado. Luego, atendiendo a la existencia o no de tracciones epirretinianas,
podrá ser sin tracciones, ausencia de línea hiperreflectiva, un T1 con una línea hiperreflectiva adherida sin distorsión, T2 una línea hiperreflectante con puntos de unión y distorsión, y tercero una tracción anteroposterior en alas de gaviota. Y esta es la imagen que nos daría. ¿Veis qué diferencia que hay entre un tipo de edema y el otro tipo de edema? Aquí hay una tracción asociada, hay un tironeamiento de, vamos a decir, de la hialoides posterior. Acá estaría la zona del vítreo, la gelatina vítrea y la hialoides posterior, tironeando de la retina hacia arriba, ¿vale? Entonces son situaciones diferentes que nos van a permitir abordajes terapéuticos diferentes. Luego, el Grupo Internacional de Tracción diseñó esta clasificación donde engloba al edema macular diabético como un edema concurrente asociado a adhesión vitreomacular, tracción vitreomacular o agujero macular, y esto también nos da o nos aporta información a la hora del abordaje terapéutico, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con dos ideas. Y yo diría que para tener una idea más clara, a nivel de edema macular, dos ideas. El edema macular propiamente dicho y el edema macular que atiende a un mecanismo traccional, ¿vale? Porque la terapéutica va a ser diferente. Bueno, volvemos a repetir lo de la OCT, que es, digamos, el método de diagnóstico por excelencia, y nos abre una puertita más. Nos va a enseñar, o a través de múltiples artículos y múltiples descripciones de estos OCT que hemos ido haciendo a través de los años, se han ido descubriendo tipos morfológicos, medidas y determinados, lo que llamamos biomarcadores, que son determinados cambios de ese OCT que nos permiten elaborar abordajes terapéuticos, pronósticos y predictivos a la hora de elegir el tratamiento que vamos a ponerle a nuestro paciente o de decirle un pronóstico en el momento que le realizamos un OCT, ¿vale? Esto surge a partir del artículo del Dr. Sur, pero hay muchísimos otros artículos que hablan de los biomarcadores predictivos, diagnósticos y pronósticos. Yo he citado quizá los que me parecen más relevantes y que son visualmente muy fáciles de entender y que nos darán una idea de cómo abordar al paciente, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, como marcadores de inflamación, el desprendimiento neurosensorial, del que hemos hablado, y estos puntitos que se ven aquí en la imagen del OCT, que se llaman puntos hiperreflectivos, que también son marcadores inflamatorios. Luego tenemos esto que se llama DRIL, o desorganización de las capas internas de la retina, y los quistes, que en su número, cantidad, grosor y densidad de contenidos, nos van a indicar también los quistes como marcadores inflamatorios, pero también de cronicidad, y el DRIL como marcador de pronóstico visual negativo y también de cronicidad. Y luego tenemos, he citado la foto de la retina normal y la OCT normal, que mirar muy bien y atentamente a lo que pasa en la retina externa. Nosotros a esta zona de abajo le llamamos la retina externa, y es donde están, vamos a decir, las células visuales, los fotorreceptores. Entonces, es un marcador predictivo y pronóstico, y sobre todo pronóstico, el daño de estas capas. Como veis en la imagen superior, he señalado las capas externas de la retina, que están indemnes, porque es un OCT normal, pero en las capas inferiores, que es un OCT de un paciente con un edema macular diabético, que tiene un componente quístico, pero también tiene un componente traccional, y vemos cómo estas capas inferiores están desaparecidas. Y eso a nosotros nos permite saber de antemano que aunque tratemos a ese paciente y logremos hacer desaparecer el edema, el pronóstico funcional puede ser pobre, ¿vale? Bueno, con todo eso en la mano, con todos los estudios hechos, una exploración multimodal, como hemos llamado, de la mano de la agudeza visual, de la mano de la angiografía, pero especialmente de la mano del OCT, tenemos un montón de datos para decidir cómo tratamos al paciente. Yo ahí he citado, o he puesto la imagen de una inyección, porque como sabéis estamos en la era de los fármacos antiangiogénicos. Parece que los oftalmólogos todo lo queremos poner dentro del vítreo. No por capricho, sino porque es una forma de acceder muy cerca de la zona diana terapéutica, con baja tasa de complicaciones y con muchísima biodisponibilidad farmacológica, y eso genera que tengamos pocos efectos colaterales sistémicos de los fármacos que aplicamos, ¿vale? Bueno, para el día de hoy, para el edema macular diabético, seguimos contando con el láser, contamos con los fármacos antiangiogénicos, muchos de ellos, ya hablaremos de cuáles. Contamos con los corticoides también aplicados de manera intravítreo, y también con la cirugía vitreoretiniana, ¿vale?
Dentro de los fármacos antiangiogénicos, actualmente aprobados por la EMA, exceptuando el bevacizumab que está fuera de indicación o que se utiliza en fuera de indicación, está el ranibizumab, cuyo nombre comercial es Lucentis, el aflibercept, cuyo nombre comercial es Eylea, bevacizumab, que es Avastin, y brolucizumab, que es Beovu, que bueno, es el último fármaco que se ha aprobado por la EMA para este uso. Todos son de utilización intravítrea, y existen para todos, vamos a hablar esencialmente de los primeros tres, que son los con los que más experiencia hay, múltiples estudios que avalan su utilización. Cada uno tiene un protocolo en ficha técnica, aunque cada vez más se tiende a utilizar un protocolo que llamamos de tratar extender. Se pueden utilizar según ficha técnica, por ejemplo, ranibizumab, un ciclo de carga mensual por 3, y luego en PRN, aflibercept inicial de 5 y luego en PRN, o bimensual. Bevacizumab se utiliza de manera similar a ranibizumab, pero actualmente la tendencia es a utilizar un protocolo que se llama tratar y extender. Llevamos al paciente con un ciclo de carga al mejor estado funcional, y a partir de ahí vamos extendiendo las inyecciones para favorecer, digamos, la menor asistencia del paciente a las visitas, pero que siempre esté con fármaco en el ojo, tratado, ¿vale? Por otro lado, tenemos también los corticoides, y dentro de estos tres que he citado la triamcinolona porque inicialmente se utilizaba, pero actualmente solamente tiene uso para la cirugía vitreoretiniana, el implante de liberación prolongada de dexametasona, que es el Ozurdex, y el implante intravitreo de fluocinolona, que es el Iluvien. Estos dos fármacos son corticoides y como tal tienen algunos efectos colaterales diferentes a los fármacos antiangiogénicos, como son la producción o el desarrollo de cataratas en los pacientes que tienen su cristalino, que son fáquicos, y el aumento de la tensión ocular. Entonces, para decidir qué tipo de pacientes van a hacerse candidatos a estos fármacos, vamos a tener ciertos criterios un poco diferentes que para los antiangiogénicos. Por otro lado, es cierto que los implantes de liberación prolongada y los implantes de corticoides tienen un tiempo de acción más prolongado. El Ozurdex hablamos de en torno a 4 o 6 meses y el Iluvien 36 meses. Entonces, pues si bien tienen una contra que tienen más efectos colaterales que son cataratogénicos y que pueden elevar la tensión ocular, pues tienen la ventaja pues, de ser más duraderos, a diferencia de los fármacos antiangiogénicos que logran una extensión en general de 12, 16 semanas como máximo, ¿vale? Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Pues la Sociedad Española de Retina y Vitrio propone en su protocolo cómo abordar un edema macular diabético. Obviamente, todo protocolo tiene vamos a decir, un fallo, que es que existen los pacientes y cada paciente tiene su circunstancia especial. Entonces yo os voy a contar el protocolo, pero luego vamos a ver que en determinadas circunstancias ese protocolo, pues por distintos motivos, pues lo podemos cambiar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un paciente con edema macular diabético es el control metabólico adecuado y sus factores de riesgo, los que hemos hablado al principio. Hacer una exploración que como mínimo debe contar con su máxima agudeza visual, la biomicroscopía de fondo de ojos, la angiografía fluoresceínica y la OCT, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a dividir al paciente en dos grandes grupos. Los pacientes que tienen un edema macular sin tracción, ¿sí? Y los pacientes que tienen un edema macular que tiene una tracción, ¿vale? O tracción macular. El paciente que no tiene tracción, y aquí vuelven a aparecer otros dos grandes grupos, el edema macular que esté bien definido y sin afectación central, ¿vale? Ese paciente puede ser actualmente el único subsidiario de láser según los criterios ETDRS, siempre y cuando ese láser no se utilice como complemento de otras terapéuticas, ¿vale? Aunque también puede ser tratado con monoterapia con fármacos antiangiogénicos. Por otro lado, seguimos en el grupo de edemas sin tracción, pero que tienen afectación central. Aquí tenemos dos ramas de nuevo. El paciente que tiene buena agudeza visual, superior a 0,7, ese paciente puede ser observado. Pero también pueden ser tratados, o aquellos pacientes que tengan una agudeza visual inferior a 0,7 pueden ser tratados en monoterapia con fármacos antiangiogénicos como primera elección si el paciente es fáquico. ¿Qué es fáquico? Que tiene su cristalino. O aquellos pacientes
que son pseudofáquicos, es decir, que están ya operados de cataratas o próximos a operarse de cataratas, aquí podemos optar como primera línea terapéutica tanto por fármacos antiangiogénicos como por implante de dexametasona, ¿vale? En cualquiera de los dos grupos en los que no funciona o hay una respuesta insuficiente, podremos cambiar de grupo terapéutico, es decir, pasar de antiangiogénicos a corticoides o a la inversa, o bien combinar las terapias e incluso utilizar el láser si fuera necesario. Y en los casos refractarios crónicos se impone el implante de fluocinolona, ¿vale? Y nos vamos al último grupo, que es el edema macular con tracción, pero que conte con disminución de agudeza visual moderada a severa. Este paciente será subsidiario de cirugía vitreoretiniana, ¿vale? Pues ahora bien, con todo esto parece que está todo muy claro, muy esquemático, pero hay muchos casos. Vamos a suponer en el grupo central, ¿no?, un paciente con un edema con afectación central, con una visión inferior a 0,7, que es fáquico, que se le va a proponer antiangiogénicos, pero resulta que este paciente tiene 70 años, factores de riesgo cardiovasculares y se ha infartado hace un mes atrás. Pues a este paciente no nos conviene ponerle fármacos antiangiogénicos porque el perfil de seguridad vascular es inferior, entonces optaremos por un implante de dexametasona, que aunque vemos que para ese grupo no era el candidato ideal. Otro ejemplo no tan drástico, ese mismo paciente tiene edad laboral y nos dice, mire, doctora, yo no puedo venir todos los meses a inyectarme porque me supone un gran problema laboral, no dispongo de medios o no puedo. Pues también tenemos una opción más duradera que el fármaco antiangiogénicos, que supone el implante de dexametasona, por ejemplo, ¿vale? Y a la inversa, en pacientes pseudofáquicos y buenos candidatos para un implante de dexametasona, pero por ejemplo que tienen un glaucoma avanzado, pues quizás no sea la opción ideal ponerle un corticoide intraocular. O bien hay un grupo de pacientes córticos sensibles, es decir, córticos respondedores que levantan la tensión ocular con corticoides, tampoco será la opción ideal. Entonces vemos que a pesar de que existe un protocolo bastante claro, ese protocolo no es estricto y va ceñido también a la situación del paciente. Bueno, pues aquí está el mismo protocolo con su grado de recomendación según la evidencia científica, elaborado por la Sociedad Española de Retina y Vitrio. Y pues yo os quería contar una sola cosita más y ya os dejo hacerme preguntas. Otra cuestión que se plantea en el paciente diabético y con edema macular, pero sobre todo en el paciente diabético, es la catarata. Las cataratas son más frecuentes y más precoces en los pacientes diabéticos, aunque esta diferencia se iguala a partir de los 65 años. Hay muchísimos estudios a favor y en contra de que si esta situación empeora o no empeora tras la cirugía de la catarata, pero lo que sí podemos saber que la cirugía de la catarata es una agresión quirúrgica que provocará sí o sí liberación de mediadores inflamatorios y factor vascular endotelial. Y esto va a empeorar la barrera hematorretiniana y esto va a favorecer en última instancia al edema, ¿vale? Y el edema macular va a ser la principal causa de pérdida visual tras la cirugía de catarata en pacientes diabéticos, ¿vale? Entonces, hay un protocolo también de qué pautas seguir en los pacientes diabéticos que no tienen edema y que tienen edema con el abordaje de este edema que se puede desarrollar posteriormente, pero hay otro problema. Hay un porcentaje de pacientes, que son en torno a un 1%, que tras la cirugía de la catarata va a desarrollar lo que llamamos edema pseudofáquico. Este edema pseudofáquico también es más frecuente de 4,5 a un 11% en el paciente diabético, ¿vale? Y el diagnóstico diferencial entre el edema macular y el edema pseudofáquico lo vamos a hacer otra vez, como no, con la OCT y con la angiografía fluoresceínica. Entonces, en un paciente con edema macular que tras la cirugía de la catarata aparece en pocos días, no tiene hiperfluorescencia peripapilar y la difusión es en los patrones que hemos comentado, focal, multifocal, difusa o mixta, y el engrosamiento es, según hemos comentado, espongiforme, quístico o con desprendimiento neurosensorial, encuadrará dentro de un tipo de edema macular diabético, mientras que aquel paciente diabético operado de catarata y que la aparición de ese edema sea entre 4 o 6 semanas, presente hiperfluorescencia peripapilar, patrón petaroideo en la angiografía y en la OCT un patrón puramente quístico, encajará más dentro de un paciente de un edema pseudofáquico, ¿vale? Y tenemos también, como no, un protocolo para seguir en esos pacientes. Lo que quiero que os quede claro de estos pacientes es que al paciente que tiene diabetes y se va a operar de catarata hay que tener más precaución porque puede empeorar su edema preexistente, entonces hay que abordarlo de antemano.
¿sí? Y trataremos de llevar al paciente a la mejor situación del edema antes del abordaje de la catarata, y si no es posible porque la catarata nos impide ver, lo haremos conjuntamente con la cirugía de la catarata. Y en segundo punto, debemos estar atentos si el paciente no tenía edema macular diabético antes de la cirugía, tanto al empeoramiento o desarrollo del mismo, como al aumento de incidencia del edema pseudofágico que se puede producir. Y para esto utilizaremos fármacos antiinflamatorios no esteroideos como profilaxis, ¿vale? Y bueno, nada más os quería contar al respecto de esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Bueno, preguntas. Andrés tiene cerrado el micrófono. Intenta hablar, pero no. Voy para allá. Ahora. ¿Me escucháis ahora? Sí, Bueno, sí. esto de las tecnologías, ya sabéis que sobre todo cuando no vemos es un poco más complicado, pero por eso es tan importante que haya en las diferentes asociaciones de personas y familias afectadas por todo el territorio español entidades como las que forman Acción Visión España, donde las personas que tenemos problemas visuales pues podemos informarnos, formarnos y aprender todo lo que tiene con la tecnología y que nos permita pues participar de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad muy tecnológica, como podemos ver en este Día Mundial de la Visión. Me ha encantado escucharte, Natalia, sobre todo hablar tanto de retina, porque yo que tengo retinosis pigmentaria soy un gran admirador de este sistema tan perfecto que tenemos en nuestro organismo, ¿no? La retina, y que cuando algo falla, por poco que sea, las complicaciones que nos trae, ¿no? Como nos has podido demostrar, ¿no? Que tener una complicación a este nivel, como es el edema macular diabético, de verdad que altera un poco todo tu ritmo vital. No quería olvidarme de que estamos en el Día Mundial de la Visión. Luego esta jornada la podremos ver a través del canal de YouTube de Visión España, pero hoy también se inaugura en Valencia una exposición muy interesante dentro del Congreso de Oftalmología Europeo, el Congreso EVER, una exposición sobre la retina de Cajal. El doctor Nicolás Cuenca Navarro de la Universidad de Alicante ha puesto en marcha, ha fotografiado todo lo que son por decirlo de alguna manera, los portas, ¿no? Digamos, se suele decir, lo que él veía en su microscopio, ¿no? Y ha hecho una exposición estupenda que a la gente que está en Valencia les recomendamos que participe en esta exposición sobre la retina de Cajal, que el doctor Nicolás Cuenca Navarro, entre hoy, mañana y pasado mañana, viernes, hoy es jueves, jueves, viernes y sábado, estará ahí en el EVER de Valencia. Y también un tema importante, y es que el gobierno de España ha declarado el año 2023 año Ramón y Cajal. O sea que nos va a tocar hablar mucho de retina en el 2023 y conocer todas las diferentes neuronas que el doctor, que Ramón y Cajal fue describiendo, y las conexiones, que esto es un mundo maravilloso. No sé si tenemos alguna pregunta de los participantes a través del chat. No sé si Rocío nos puedes trasladar alguna pregunta. Sí, Andrés, mira, Natalia, es una pregunta para Natalia, de Paula Castejón, y su consulta es si es conveniente para cualquier diabético hacerse un estudio ocular. Evidentemente sí, es decir, hay unos criterios de recomendación sobre cuándo y cómo hacer el estudio, el examen de fondo de ojos. Todo diabético debe hacerse un examen de fondo de ojos y está pautado cuándo comenzar, y debe ser un examen completo o sea, sí o sí no debe dejar pasar una exploración de fondo de ojos. Eso es esencial. Obviamente que para llegar al fondo de ojos, los oftalmólogos no solo hacemos el fondo de ojos, sino que hacemos toda una exploración completa. Luego, lo que yo he citado al principio, lo de el screening de retinografía, es de muchísima utilidad porque
En ese caso se toma una fotografía y ya nos permite rápidamente catalogar ese paciente sin retinopatía y con retinopatía, y a partir de ahí poder... Ahí veo que hay otra pregunta sobre el tema, encajarlo dónde y cuándo lo tenemos que ver, ¿vale? Entonces, el screening con retinografía es un excelente método de cribado. Obviamente, si el paciente ya presenta retinopatía a partir de grado leve, pues ya debería ser visto, al menos alguna vez, por el oftalmólogo. El screening sin retinopatía se puede realizar si se hace seriadamente y no detectamos retinopatía, puede ser válido, ¿vale? En el caso de que no exista retinopatía. Una vez se diagnostica, el screening ya presenta retinopatía, sí que debe ser valorado el fondo de ojos de forma activa por un oftalmólogo. ¿Alguna pregunta más que tengamos en el chat, Rocío? No, solo hay una persona que... Mira, voy a contestar, perdón que te interrumpa, es que la misma persona que preguntaba la retinografía veo que ha escrito cada cuánto tiempo. Bueno, aquí hay, si hablamos de un paciente diabético con buen control metabólico de menos de 10 años de evolución de su diabetes, un diabético de tipo 2, el control puede ser bianual, o sea, cada 2 años, ¿vale? Perdón, bianual no, bienal, cada 2 años. En el caso de que este paciente diabético tipo 2 tenga mal control metabólico, otros factores de riesgo adicionales o mayor de 10 años de su diabetes, o haya sido recientemente insulinizado y no tenga, hablamos de un paciente sin retinopatía diabética en la retinografía, pues ya se impone un control anual, ¿vale? Igual que pasa en el diabético de tipo 1 o insulinizado, ¿vale? No sé si queda claro el cada cuánto, ¿vale? Lo que está claro es que las personas con diabetes, sobre todo las que se ponen insulina durante mucho tiempo o llevan muchos años poniéndose insulina, tienen que prestar una atención como más cercana a todo lo que tiene que ver su situación visual. Me da a mí, ¿no? He mencionado dentro de los factores de riesgo, no he querido abordar los temas de Carmen, que es quien nos va a hablar de los otros luego factores. Me va a apoyar con los factores de riesgo. Los dos de los principales factores de riesgo para el desarrollo del edema macular diabético son el tiempo de evolución de la diabetes, por eso hacemos ese corte de ¿es diabético desde hace mucho tiempo o es un diabético reciente? Y segundo, el control metabólico y el grado de retinopatía. Entonces, tanto el control metabólico, el tiempo de evolución y el grado de retinopatía son factores de riesgo en sí mismos para el desarrollo de edema macular. Es decir, un paciente que tiene 30 años de diabético, tiene un mal control y además tiene una retinopatía avanzada, seguramente o tiene mucho más riesgo de desarrollar o de tener edema macular diabético que aquel paciente de reciente diagnóstico con buen control metabólico y no insulinizado y sin retinopatía, ¿vale? Claro, yo voy a completar la respuesta de Natalia. Muchas veces un mito que se tiene es que me pongo la insulina y es porque ya me voy a quedar ciego. No. Tenemos que separar totalmente lo de la administración de insulina con el tema de la ceguera, para nada. Está más ligado a una diabetes mal controlada, y a veces una diabetes mal controlada puede ser porque no está diagnosticada, que hay muchas personas con diabetes tipo 2 que no están diagnosticadas y con años de evolución, ¿vale? Y tienen un mal control, o porque no se hacen los hábitos que vamos a hablar después de alimentación y autocontrol, pero sobre todo no porque pongamos insulina, sino por una diabetes mal controlada de años de evolución, más que porque tengamos insulina o no. ¿Vale, Andrés? Que eso es un mito que tienen muchos pacientes y de hecho tienen miedo a ponerse insulina porque ya me voy a quedar ciego. Para nada, eso es algo que lo tenemos que separar muy bien. Los profesionales somos los que tenemos que aclararlo. Claro que sí. Bueno, para las personas que nos están escuchando, quiero presentaros a Carmen Fuentes Durán, que ella es enfermera educadora en diabetología. No sé cómo... Gracias, sí, educadora en diabetes. En diabetes, ¿no? En diabetes, que trabaja también en el hospital Arayuelo de Extremadura. De Extremadura. Gracias. Bueno, gracias, Carmen. No sé si tenemos ya a la doctora